¿me puede decir? ¿Se escucha claro? Sí, doctora, sí se le escucha claro. Muy bien, gracias. Bueno, a todos los alumnos presentes, recalcando que siempre la puntualidad es algo que todo médico debe tener y guardar por siempre, porque en realidad es un don que tiene el médico, la puntualidad, ¿ya? Los otros alumnos probablemente ahorita van a conectarse. Tenemos muchos problemas con eso de la conexión, pero esperemos que todos lo hagan, ¿no? Siguiendo con el programa de las clases teóricas, hoy tenemos, todo el mundo, me imagino que todos los doctores que tienen clase dirán, es un tema bastante interesante, desde luego que en insuficiencia renal es un tema bastante interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque realmente, como saben ustedes, ya deben haber estudiado la primera parte en las primeras clases sobre las funciones del riñón, la estructura del riñón, la situación del riñón, etcétera, ¿no? Acá en esta primera diapositiva, ustedes pueden ver la estructura renal. Entonces, cuando se altera la función del riñón, cuando ya va a llegar a un grado de insuficiencia renal, se va a alterar cada una de estas estructuras, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Desde la corteza, desde la médula, desde los cálices, desde el intersticio, etcétera, ¿no? Y si tomamos una biopsia, por supuesto que vamos a tener alteraciones en la microscopía óptica de acuerdo al grado de glomerulopatía que padezca el paciente. Bien, entonces, tenemos la estructura, un recuerdo. ¿Por qué traje a colación esta diapositiva? ¿No? Ustedes pueden ver como una especie de un arco iris, entre comillas, ¿no? Con diferentes colores. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal crónica parte de un punto y a medida que va avanzando, se va extendiendo como un abanico con todas las complicaciones que trae como consecuencia la insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, siempre hablamos sobre qué vamos a hacer cuando hay un padecimiento. La idea del médico no es tanto ir a lo que ya se ha producido en el órgano que se esté estudiando, sino a prevenir para que de esta manera no llegue a un estadio, en el caso de insuficiencia renal, a un estadio 5 en el que la tasa de filtración glomerular es menor de 15 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie, 1,73, que es, consideramos, ¿no? El área. Bien, entonces, sabiendo todo esto, vamos a ahondar cada parte, cada consecuencia de lo que trae la insuficiencia renal, ¿no? Acá puse un esquema sobre una determinación de prácticamente el esquema, valga la redundancia, tenemos los dos riñones, tenemos el uréter, tenemos la vejiga y la uretra que no se ve muy bien en la diapositiva, pero ustedes ya lo tienen en mente todo este esquema, ¿no? O sea, todas las estructuras que ustedes pueden ver acá se ven alterados, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal. Depende de la causa, siempre pensando en que hay una causa, ¿ya? Entonces, para definir la insuficiencia renal, decimos nosotros, deterioro progresivo e irreversible en la función renal como resultado de diferentes enfermedades primarias o secundarias, ¿no? Resultado en pérdida de la función glomerular, tubular y endocrina del riñón, que conlleva a la alteración de la excreción de productos finales del metabolismo, como los nitrogenados, y a la eliminación inadecuada de agua y electrolitos, ¿no? Cuando hablamos de progresivo e irreversible, crónica, cuando hablamos de un deterioro progresivo irreversible que revierte, hablamos de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, término básico para dar una definición. Siempre cuando en la teoría marcamos nosotros, ponen digamos, en la definición progresivo irreversible, irreversible, ¿no? Entonces, es insuficiencia renal crónica. Cuando decimos progresivo ¿no? Irreversible, entonces tenemos que definir bien ese término, ¿ya? Así
Otra parte de la definición en detallar acá las alteraciones de la secreción de hormona, como la eritropoyetina, renina, ¿no? Prostaglandinas y la forma activa de la vitamina D. ¿Ya? Otra, digamos, definición muy corta que se puede determinar para la insuficiencia renal es la presencia de un filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados durante un periodo de tiempo igual o superior a 3 meses. ¿Ya? Si tenemos una tasa de filtración y no sabemos cuál es la causa por la cual el paciente tiene niveles nitrogenados altos, ¿no? Y se revierte digamos, en un mes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no ha sido una falla crónica. Pero si el periodo de tiempo es igual o superior a 3 meses, entonces ya estamos hablando que es una insuficiencia renal crónica. Y después ya miraremos qué grado es, ¿ya? Entonces, esta etiología, pues, que produce la insuficiencia renal, ¿no? Se caracteriza por el deterioro progresivo, como hemos visto, de la filtración glomerular, y en la cual se divide en 5 estadios. ¿En qué estadios nosotros debemos abocarnos más para prevenir y por lo menos hacer algo por ese paciente? ¿Ya? Cuando estamos en un estadio 3B, 4 y 5, ¿no? Quiere decir que hablamos de 45 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, ¿no? Y cuando llegamos a menos de 15 mililitros por minuto, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de esa proyección, ¿ya? Y cuando decimos la albuminuria, que es otro factor que determina, ¿no? Decimos que la fase de proyección está por encima de 30 miligramos por gramo de creatinina, ¿ya? Ahora, bien, en las etapas tempranas de la enfermedad, dice, existe un mayor impacto en cuanto a la calidad de vida y pérdidas socioeconómicas debido al incremento de la mortalidad, discapacidad y costos asociados a intervenciones directas o indirectas en el manejo de enfermedad y sus complicaciones. Siempre que nosotros tenemos un paciente, digamos, en cualquier lugar del país, estamos hablando de Perú, y vemos que el paciente no tiene un tratamiento adecuado a vista y paciencia, entre comillas, de nosotros, vemos cómo progresa esta insuficiencia renal, ¿no? Indudablemente que el costo para el hospital de este tipo de pacientes es muy alto y van a dar prioridad a maternidad, a pediatría, etcétera, y van a dejar un poquito de lado. Hoy en día ya felizmente que se está tomando en cuenta este dato de los pacientes, ¿ya? Vamos a ver cómo es la realidad de la insuficiencia renal en el Perú. Dice aproximadamente el 11% de los peruanos padecen enfermedad renal crónica, de los cuales 9 de cada 10 no hacen sus controles y cuando son diagnosticados ya están en un estadio avanzado. Siempre que les pregunta el paciente, les dice, doctor, a mí nunca me ha dolido el riñón, nunca he tenido infección urinaria, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, depende de la etiología. En un paciente que tiene hipertensión, el paciente se acostumbra a tener esa hipertensión. Le dijeron en algún momento que tenía presión 15-10, tomó su pastillita y nunca más volvió a ir al médico. Y el deterioro en ese paciente que tiene hipertensión es progresivo, lento, nunca le dolió nada. Tampoco dio, digamos, este aspecto que siempre preguntamos al paciente, ¿tiene espuma en la orina? Tampoco lo dio. Solamente que llega a un estado en el cual ya empieza a tener determinadas molestias que ahorita vamos a verlas porque se ha clasificado de acuerdo a los sistemas comprometidos, ¿no? Y el paciente se va acostumbrando.
Y cuando ya llega a ese estadio, ya no hay nada que hacer. Entonces, un objetivo que debe tener el médico, en este caso el nefrólogo, pero en realidad es todos los médicos, ¿no? Es que vayamos a coger el, en ese estadio en el cual nosotros podemos hacer algo, ¿no? Para que esos riñones no lleguen a una etapa de grado 5, ¿ya? Ahora, hay un estudio de salud realizado en este, digamos, de 1.211 pacientes, ¿ya? En el que se estimó que la prevalencia para el estadio 3B era 1,9, para el estadio 4, 0,9 y para el estadio 5, 0,2%. El Instituto Nacional de Estadística e Informática reporta que la población en estadio 5 en salud superaría en más de 34% a la población estimada. ¿Se pueden imaginar? Reflejaría una sobresaturación por la alta demanda de pacientes en este estadio 5. Y es cierto, cuando uno hace guardia en emergencia, todos los días, imagínense, tenemos 3 pacientes que ingresan a un programa de diálisis. Cuando se hace la historia, el paciente dice que nunca tuvo nada, ¿ya? Por eso la prevención de salud, así en forma general, debe partir de este caso. Como ustedes saben muy bien, tienen sus hermanitos pequeños, ¿no? En los cuales la mamá lleva al pequeño primer mes, segundo mes, control del niño sano, hasta los 2 años. Y de ahí nos olvidamos, cosa que en el Perú será Perú, así, digamos, sin tener en cuenta qué es lo que puede ocasionar, digamos, cualquier padecimiento que no ha sido diagnosticado digamos, oportuna, ¿ya? Si yo tengo y familiares que están con diabetes, que están con hipertensión arterial, ¿no? Y por lógica voy a pensar, puede sucederme a mí, puede sucederle a mi papá, mis abuelos son diabéticos, puede sucederle, ¿no es cierto? Entonces, desde ya vamos con el criterio de la prevención. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo? Vuelvo a repetir y redundo en esto porque esta es la parte importante en la cual le he dedicado este tiempo a esta clase para que ustedes salgan pensando que no solamente es decir definición, clasificación, me van a tomar esto en el examen, no. La idea es de que desde que hacemos conciencia de enfermedad y les tenemos que explicar a los pacientes, ¿no? Tenemos que hacer esto, brindar recomendaciones para el reconocimiento y manejo de la enfermedad crónica en los estadios 3B, 4 y 5. ¿Por qué ustedes me preguntan por qué en el estadio 3A no? ¿Por qué en el estadio 2 y en el estadio 1 no? ¿No? Si a un paciente yo lo logro captar desde 3B, es algo maravilloso. El 1, bien difícil, porque el paciente nunca va. En el 2, de igual manera, y en el 3A también, ¿no? Pero ya cuando tenemos la suerte de encontrar a un paciente de repente diabético, hipertenso, que es la causa más común de la insuficiencia renal, entonces ahí sí podemos decirle, empezar desde lo más mínimo, ¿no? Porque el estadio 1 me va a dar microalbuminuria. Desde que ya me da microalbuminuria, no se altera el grado de filtración glomerular, o es mínimo, pero generalmente no se altera. Pero ya me está dando un indicio de que yo debo dar y tratar a ese paciente, pero es una suerte encontrar, ¿ya? Bueno, con eso nosotros contribuimos a reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y reducir las complicaciones de los pacientes en esta condición.
Ahora más adelante vamos a ver con el compromiso de todos los sistemas, aparatos que resalta como resultado de una insuficiencia renal, ustedes van a decir, oh, vale la pena de todas maneras, ¿no? Acá, este cuadrito es algo que siempre lo pongo porque en todos los padecimientos, llámese de repente insuficiencia cardíaca, llámese, qué sé yo, a ver, ¿qué otra cosa podemos hablar? Una tuberculosis, etcétera, ¿no? En cualquier enfermedad, nosotros tenemos que plantearnos siempre un cuadrito sobre la certeza de la evidencia, ¿no? Es más que todo literatura esto que sirve de parámetro para nuestra vida de médico. Bueno, entonces ahora hablamos sobre los procesos fisiológicos alterados en la enfermedad crónica. ¿Cuáles van a ser esto? ¿No? Alteraciones funcionales endocrinas, porque el riñón también es un órgano endocrino. Alteración en la síntesis de la vitamina D, síntesis de la eritropoyetina, alteraciones del eje renina-angiotensina-aldosterona, resistencia a la insulina, resistencia a las hormonas de crecimiento. Acá quizás un poquito de énfasis, ¿no? En el que, por ejemplo, cuando un paciente ingresa de 2 añitos, ya empieza su diálisis peritoneal, el paciente pues no va a crecer tal como otro paciente que no tiene ninguna patología, ¿verdad? Y es ahí que estos pacientes deben trasplantarse lo antes posible, porque sobre la secuencia de las complicaciones casi podemos hacer algo, pero no del todo. Bien, entonces, ¿cuáles son las alteraciones de funciones metabólicas? Menor excreción de productos de desecho en la sangre. Es lo que siempre decimos a los pacientes. Tus riñones no funcionan porque ya no están excretando los productos de desecho de lo que tú habías comido. Eso le decimos, ¿no es cierto? Desequilibrio en la reducción de agua y electrolitos. Vemos un paciente edematizado, vemos un paciente que el potasio se elevó, etc. Alteraciones en el metabolismo de calcio, fósforo, y acá también nos está faltando la paratormona, consecuencia de la insuficiencia renal. Desequilibrio ácido-base, son pacientes que generalmente vienen acidóticos. Alteraciones en el metabolismo mitocondrial y muscular que van a dar diferentes consecuencias a nivel del sistema nervioso, tanto periférico como central. La causa de la lesión renal se basa en reacciones inmunológicas. Hay una privación de oxígeno, hipoxia local o isquemia, agentes químicos como drogas, sustancias endógenas en alta concentración como la glucosa, ¿no? Y defectos genéticos. Todas estas causas van a ocasionar. Un poco sobre la prevalencia, ¿no? Habíamos hablado también del impacto de la insuficiencia renal al inicio, ¿no? Y hablamos algo acá sacado en el 2017, nos hablan que se registraron 697.5 millones de casos de insuficiencia renal en las diferentes etapas, ¿ya? Aumentó un 29.3% desde 1990, mientras que la prevalencia estandarizada por edad se mantuvo estable. La insuficiencia renal produjo 35.8 millones, imagínense, de años de vida ajustados por discapacidad. Bien, en el 2017, ¿no? La nefropatía diabética, ¿no? Representó prácticamente como una de las primeras causas. Y así tenemos, quiero que ustedes lo lean con más paciencia, así tenemos la tasa de mortalidad como AI-200. Siempre salen en los reportes y la literatura, por lógica, que la tasa de mortalidad generalmente es de tipo cardiovascular. ¿Ya? Bien. Acá ustedes le van a dar una leidita y es importante de todas maneras saber qué es lo que está pasando en nuestro medio. Ahora,
¿Cuáles son las causas? Ya hablamos sobre la diabetes, hablamos sobre el factor de vascular, ¿no? La hipertensión, hay las glomerulopatías, ¿no? Tenemos la de tipo intersticial. Esta no filiada significa de que nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener la causa. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha llegado a un estadio avanzado, llámese 5, 4, en el que el glomérulo, la corteza, prácticamente se encontraba atrofiada. Entonces, no había forma de determinar por qué este paciente, ¿no? Este, ¿cuál es de repente un retroactivo más o menos, pero en nuestro hospital tenemos un buen porcentaje de no filiados. ¿Y qué significa no filiados? No saber la causa y o, entre comillas, descuido de del padecimiento de este paciente que prácticamente lo tomó como normal cualquier sintomatología. También tenemos las enfermedades poliquísticas, que ustedes saben muy bien, que son enfermedades de tipo hereditario, ¿ya? Múltiples quistes en los riñones, probablemente en algunos casos han visto ustedes, y si el papá tiene, probablemente de 3, 4 hijos, tendrá unos 2 hijos, ¿no? ¿Ya? Depende de la carga genética de esta enfermedad poliquística, ¿no? Y las mixtas, en las que están incluidas, digamos, el lupus, el cáncer, enfermedades de tipo infecciosas como el HIV, ¿ya? Hoy en día se habla, ¿no? Se tuvo un curso de nefrología a nivel latinoamericano en el que, aparte de decir que la diabetes y la hipertensión forman parte de la causa, también la obesidad, ¿ya? Si ustedes, digamos, ven en su familia, ¿no? Un paciente que tiene tendencia a subir de peso, ¿no? Así con mucha delicadeza, porque a nadie nos va a gustar que nos digan son gordos, ¿no es cierto? Que son obesos. Pero la obesidad trae muchos problemas y uno de ellos también hoy en día ya está considerada como a la altura del porcentaje de la diabetes y de la hipertensión, ¿ya? Antes nunca, no la teníamos, solamente la teníamos en esa clasificación anterior que les he dado, pero tenemos que tenerla en cuenta en estos momentos en el que estamos padeciendo todas estas causas de insuficiencia renal. Bien, entonces, ¿cuál es la visión epidemiológica de la enfermedad renal? Dice que en los últimos 20 años ha experimentado un cambio significativo, restringida inicialmente a patologías de incidencia relativamente baja, como las enfermedades glomerulares o las nefropatías hereditarias, en un ámbito especialidad de atención. Ahí solamente iban los de nefrología a la especialidad, ¿ya? Predominantemente en la actualidad afecta a un porcentaje importante y está relacionado a enfermedades de alta prevalencia. Una de las cosas, bueno, acá hablamos hipertensión, diabetes, obesidad, ¿ya? Pero no es que sea una enfermedad del envejecimiento, ¿no? No sé si ustedes van a hacer la clase, sí, del adulto joven, del adulto mayor, perdón, en el que el riñón, pues, por lógica, así como a medida que va pasando el tiempo, ustedes ven a la gente que le va saliendo arruguitas, va disminuyendo de tamaño, todos los órganos internos van disminuyendo de tamaño y por lo tanto la función renal ya no es de 100 a 120 mililitros por minuto, sino es, digamos, entre 70 a 80, normal para ellos. Por eso siempre vale la pena considerar la edad del paciente y también el peso, ¿ya? Ahí vamos a ver nosotros un iceberg en la cual la parte visible, dice, ¿no? Constituye gran problema de salud de la insuficiencia renal. Lo que no vemos no nos preocupa, pero realmente debería preocupar, dado a que nosotros ya sabemos cuál es la proyección de estos pacientes, por qué gran población, son múltiples factores, ¿no?
no asiste y uno de los digamos, que todo el mundo, Países Bajos, tiene ese factor socioeconómico, ¿no? La pobreza y un estado, digamos, de países, países no, sino zonas lejanas, por ejemplo, hablando de Perú, en el que nunca han ido a un médico, no saben qué cosa es insuficiencia renal, mucho menos muchas patologías de las cuales deberíamos tener importancia. Bien, entonces, la fisiopatología, siempre que hacemos una clase, recalcamos en la fisiopatología, porque acá está el fondo de lo que está pasando. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Un glomérulo, la nefrona, ¿no? Que es la unidad funcional del riñón. ¿Cuáles son los mecanismos que se producen para el deterioro de la insuficiencia renal? Esclerosis glomerular, infiltración celular, coagulación interglomerular, alteraciones de la presión intraglomerular. Cuando hablamos de esclerosis glomerular e infiltración no celular, hablamos de los macrófagos y linfocitos. Tienen capacidad para modular la actividad biológica de las células renales, en especial las mesangiales, ¿ya? Cuando se hace una biopsia, ¿no? Ustedes van a ver la estructura y van a ver el mesangio, cómo se va alterando, ¿ya? De repente tenemos solo en la parte de estos atlas en las cuales nos dicen cómo va el estadio 1, 2, 3, ahí nosotros podemos ver. Pero nunca hemos hecho biopsia en un estadio 1, ¿no? Ni un estadio 2. De repente de la diabetes nunca se hace, ¿no? Sabemos que es diabetes y no se hace biopsia. Hay que ver en aquellos pacientes que tienen proteinuria porque hay patologías que se llaman glomerulopatía a cambio mínimo. De repente ahí vamos a ver la alteración del mensaje, ¿ya? Ahora, los macrófagos estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, además de producir interleuquina 1 que media la liberación de otros factores como el activador plaquetario. Es importante, a mí me gusta tomar mucho la teoría, estos mecanismos que se producen, ¿ya? Es que ya tienen una pregunta. Las plaquetas también liberan activadores plaquetarios, trombosano A2 y heparinasa, que puede inducir proteinuria por la neutralización de cargas negativas de la membrana. Proteinuria es factor predictivo de la insuficiencia renal. Ahora, al hablar del factor de crecimiento liberado por las plaquetas, induce a la proliferación de las células del mesangio. Seguimos con el mesangio. El trombosano A2 disminuye la fracción de filtración y causa isquemia del glomérulo, ¿ya? Al final siempre vamos a tener una atrofia del glomérulo cuando ya está en un estadio avanzado. La heparinasa liberada actúa sobre el heparansulfato y causa alteraciones eléctricas de la membrana celular y proteinuria. Otro mecanismo, coagulación intraglomerular. Un estado de coagulación intravascular limitado al riñón participa en la génesis de la esclerosis glomerular. Esta trombosis ocurre como resultado de la activación de la cascada de la coagulación, que ya vieron ustedes en hematología, secundaria a la activación del complemento y las plaquetas por la liberación de sustancias activadoras por las células endoteliales, o también como respuesta a sustancias procoagulantes liberadas por la membrana, las células endoteliales o los macrófagos mismos. Ya, parte teoría que sí es importante que la aprendan porque es la base de lo que se está produciendo anatómicamente en el riñón. Alteraciones de la presión intraglomerular, ¿ya? Al disminuir de manera progresiva la masa renal funcionante, se produce una serie de ajustes en los glomérulos, que se produce como lo que se conoce como hiperfiltración glomerular. Esto se ve con más frecuencia en la nefropatía diabética, ¿no? El paciente de repente tiene un grado de proteinuria, de albuminuria mayor de 300, entonces se le dice al paciente, vamos a sacar su tasa de filtración
y de repente sale más de 150 mililitros por minuto. Entonces, no podemos decir que el riñón está funcionando excelente, porque sabemos que se está dando este factor de hiperfiltración, ¿ya? Este sobretrabajo genera con el tiempo, ¿ya?, esclerosis de glomérulo progresiva hasta la atrofia. Acá puse que en la ecografía se ve un aumento de la ecogenicidad cuando ustedes ya estén en la parte de clínica. Bien, los factores de riesgo para la proyección de la insuficiencia renal. Acá le puse guión quinto, pero va desde el primero hasta el quinto, ¿verdad? Las proteínas excretadas en la orina. Cuando nosotros vemos un paciente que está hinchado y le preguntamos que tiene orinas espumosas, ¿no? Entonces sabemos que el edema y la orina espumosa se traduce en proteínas excretadas. Es uno de los factores pronósticos más firmes para la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? La respuesta al tratamiento con antihipertensivos en casi todos los estadios, porque empiezan a tomar antihipertensivos y dice, antes yo tomaba, qué sé yo, 2 metildopa cada 8, pero ahora tengo que tomar 4. ¿Qué es lo que está pasando? Se le tiene que explicar al paciente que ya se está tratando de un paciente que la proyección de la insuficiencia renal ya está llegando a un estadio 5, ¿ya? Por eso no hay respuesta. Ahora, cuando hablamos de etnia, siempre pone este dato los afroamericanos, ¿no?, con diabetes 2 a 3 veces mayor, dice, se atribuye también con conducta de salud subóptimas, bajo nivel socioeconómico, como habíamos hablado anteriormente, enfermedades asociadas al VIH, ¿no? El sexo se dice que es mayor en varones que en las mujeres. ¿Por qué se dice que es mayor en varones? Desde el punto de vista hormonal no se ha demostrado, se ha llegado a demostrar nada, pero a veces el sexo femenino es más meticuloso en ver el síntoma, la signología, y dice, ¿por qué estoy orinando espuma? En el varón dice, ya, porque he tomado cerveza, o porque así mi orina siempre sale con espuma, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, el tabaquismo se ha asociado con proteinuria también, factor predictivo. Predicción de la diabetes, ¿no? Ya sabemos nosotros. Después hay la nefropatía por IgA, nefropatía lúpica, nefropatía poliquística, que son ya causas, si bien es cierto, de menor porcentaje. Y volvemos a hablar sobre la diabetes y la hipertensión, responsables de la mayor predicción, y no nos olvidemos también de la obesidad. Hay algunos pacientes con abuso de analgésicos, abuso de AINES, ¿ya? Nosotros hemos tenido el caso de una jovencita que tenía sobrepeso y empezó a tomar diurético con la idea de secarse, entre comillas. Ella pensaba eso y llegó a una insuficiencia renal. Bueno, es parte de toda la digamos, mm, la experiencia que uno tiene a medida que va pasando los años. Bueno, siempre hablamos de la etiología y decimos primaria, secundaria, ¿no? Acá no hay que ahondar mucho, vamos a leerlas, ¿no? La glomerulonefritis mesangiocapilar, focal, esclerosante. Cuando ustedes vean en los libros, las van a clasificar en dos, y de acuerdo a eso, primaria, indudablemente que no ha tenido ninguna patología anterior, la secundaria, la diabetes, hipertensión, lupus, qué sé yo, ¿no? Y siempre acá a nivel mundial hablamos de la causa, la diabetes y la hipertensión. Ahora, la fórmula para la estadificación. En la práctica, nosotros tenemos esta fórmula que ustedes pueden ver acá, ya con más frecuencia la utilizamos, ¿no? En la que hacemos un dividendo entre la edad, ¿no? Y la fórmula tácitamente es 140 menos, no se da por peso partido 72 por creatinina sérica y por 0,85 si es mujer, ¿ya? Ustedes cuando hacen su teoría o buscan en el Google, etcétera, hay diferentes
fórmulas en las cuales se puede hallar, ¿no? Cada cual la mejor, pero esta es la que nosotros más utilizamos, ¿no? Se dice que hay que prestar atención, que es mejor la cistina C. Nosotros no la utilizamos porque el costo es muy elevado, pero sí vale la pena considerar. Ahora, esta fórmula de ecuación de estudio de la MDRD, que solo requiere la creatinina sérica, edad, sexo y raza. Acá consideran si es mujer y si es afroamericano, ¿no es cierto? Bueno, en la cual dice que este, eh, se multiplica este 186 como factor ya dado por el estudio realizado, ¿no? Por creatinina sérica y por edad, ¿no? O sea, es bastante concisa la fórmula, ¿no? Y se multiplica 0,742 si es mujer y por 1,210 si es afroamericano. Bien, entonces, después de haber visto la definición, la causa, cómo es la estadística, etcétera, etcétera, vamos a ver la clínica. Al inicio yo presentaba una diapositiva que era como un abanico, ¿no? En el que se va a comprometer varios sistemas y los vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Compromete el sistema nervioso central y periférico. En el central, según el grado de alteración variable, desde cambios de conducta, fatigabilidad, astenia, calambres musculares, mioclonías, convulsiones, ¿ya? Y alteraciones de la conciencia, ¿no? Que puede ir desde la somnolencia hasta el coma. Muchos pacientes llegan en un estado, alteración de conciencia que se llama encefalopatía, ¿no? Urémica, ¿no? Esos pacientes a veces convulsionan debido a que la urea y la creatinina están muy elevados. Compromete el sistema nervioso central. Ahora, en cuanto al sistema nervioso periférico, ¿no? Acá los niveles no están muy avanzados, no hay tanto la intoxicación urémica tan severa. Va desde una neuropatía periférica, se presenta después de cierto tiempo de establecida la insuficiencia renal, e inicialmente puede comprometer la sensibilidad, que se caracteriza por disestesias y parestesias en bota y guante, que se hace cada vez más proximales. Es frecuente el denominado síndrome de piernas inquietas. Cuando el paciente viene y solamente por esta sintomatología dice, yo estoy durmiendo y de repente mis pies solitos se mueven, dice, ¿no? El paciente. Entonces, muchas veces el médico, tú está pensando que todos los pacientes tienen insuficiencia renal, desde luego, entonces le dice, de repente son calambres, de repente hay falta de líquido, falta de electrolitos, etcétera. Pero siempre hay que tener en mente este problema de la insuficiencia renal. ¿Qué es lo que pasa a nivel del sistema óseo? ¿Ya? Depende, ya dijimos que el riñón es un órgano endocrino, ¿cierto? ¿Ya? Depende en gran parte de las funciones endocrinas del riñón, como ustedes pueden ver acá. La osteodistrofia renal, cuya etiología es el hiperparatiroidismo secundario, que puede ser de alto recambio, porque también hay de bajo recambio. Los niveles elevados de paratormona son secundarios a hipocalcemia, hiperfosfatemia y a bajos niveles de vitamina D3. Generalmente esto se da ya en un estadio 3B, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tienen disminuido los receptores para la supresión del calcio en las glándulas paratiroides. Y una vez que el paciente tiene insuficiencia renal cercana al 20%, existe disminución del calcio iónico que actúa como estímulo para la glándula paratiroides y se inhibe la alfa-1 hidroxilasa encargada de producir el metabolismo activo de la vitamina D3. Cuando nosotros damos un tratamiento a un paciente que ya está en un estadio 5 y estamos dando diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, eh, tiene que ir acompañado de todo el tratamiento completo, ¿no? Porque sabemos qué es lo que se está produciendo a nivel de la paratormona.
Bien. ¿Cuál es la manifestación clínica en la osteitis fibrosa quística? Son fibrosis de la médula ósea y depósitos de material osteoide. Bien, la enfermedad ósea de bajo recambio se divide en dos. La ósea adinámica, en la cual hay supresión del aparato hormonal que generalmente se presenta en personas mayores y diabéticos, en casos de intoxicación por aluminio. En el siglo pasado observábamos mucho esta intoxicación por aluminio porque se utilizaba como quelante, ya, para disminuir el fósforo, el hidróxido de aluminio, cosa que hoy en día ya no lo hacemos. La osteomalacia, poco frecuente en la actualidad, es segundo tipo de enfermedad de bajo recambio, ¿ya? Hablamos de alto, ahora estamos hablando de bajo recambio, y se acompaña de depósitos óseos de aluminio. Ya no se ve esto, pero se tiene en la literatura, siempre vale la pena mencionar. Para la clínica es florida, va desde dolores óseos leve hasta fracturas patológicas, calcificaciones periféricas, extraóseas y quistes subcontrales. Los pacientes de mayor edad vienen con fracturas de solo voltearse de un lado para otro en su cama, estando echados, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente al inicio pues no hay mucha manifestación clínica, pero ya en un estadio avanzado ya viene ya esos dolores. ¿Bien? Los niveles séricos de calcio no siempre correlacionan con la severidad del cuadro clínico y los hallazgos de desmineralización ósea son los más constantes. No olviden nunca de pedir ese famoso survey óseo en el que vamos a determinar cómo están esos óseos, esos huesos, perdón. No olviden nunca de pedir cómo está el calcio, el fósforo y la paratormona. Bien. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones endocrinológicas? Seguimos con la gran gama de consecuencias que va a traer la insuficiencia renal. El riñón tiene múltiples funciones endocrinas y al sufrir alteraciones hace que haya manifestaciones clínicas de diversa índole. El déficit de la producción de eritropoyetina, eso ya creo que ustedes ya lo saben con más énfasis, ¿no? Es el factor causal más importante de la anemia en la insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal puede tener intolerancia a los carbohidratos caracterizada por insulinemia, glicemia normal en ayunas, ¿no? Intolerancia a la carga de glucosa, hiperglucagonemia y alteraciones de la respuesta tisular a las hormonas. Bien, puede presentar hiperinsulinemia en ayunas con glicemia normal, lo que sugiere resistencia a la insulina, posiblemente mediada por reducción en la captación de glucosa por parte del músculo esquelético. En general, los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Un poquito antes de hablar sobre lo de la vida sexual. El paciente, cuando ya llega a un estadio, en el diabético sobre todo, ¿no? Que estamos hablando acá de la insulinemia. Cuando ya llega a un estadio ya terminar no, sino fase 5, dice, me curé de la diabetes, doctor, ahora ya no tengo diabetes. No es que no tenga diabetes, ¿no? Sino de que ya a medida que iba progresando la enfermedad, se iba dando este fenómeno fisiopatológico, por lo tanto, prácticamente la glicemia sale normal, a pesar de presentar hiperinsulinemia. ¿Ya? Bien, recuerden bien eso de decirle a su paciente cuando les pregunte. En general, los pacientes con insuficiencia renal tienen alteraciones de la vida sexual. En las mujeres los niveles de estrógeno son bajos, disminuyendo la capacidad de llevar un embarazo a término y cursan frecuentemente con amenorreas. Hemos tenido casos en nuestros pacientes que sí han salido embarazadas y han gestado. Se les da un tratamiento especial. El paciente no se dializa 3 veces por semana como comúnmente se hace con los demás, sino tenemos que dializar todos los días y sin heparina. Tienen que ir acompañados con las consultas de ginecobstetricia para tener un embarazo óptimo. El porcentaje de embarazos no es muy a término, no es muy agradable que digamos. Existen sí
y los pacientes, los niños, el producto, llámese los niños, ¿no? No es que salgan con alteración del, a ver, mental, ¿no? De un déficit mental, pero eh, tenemos que tener muy en cuenta y estar en alerta cualquier sintomatología que pueda tener ese niño. Nosotros hemos tenido la suerte de tener mujeres gestantes a término en la que los niños felizmente han salido bien, algunos con un deterioro en el crecimiento, pero desde el punto de vista mental, muy bien, bien. Entonces, hablamos de eso. En los hombres es frecuente la disfunción eréctil, ¿ya? Y existen otras manifestaciones como la oligospermia, displasia de las células germinales y disminución de los niveles de testosterona. Acá, en el varón, tiene una influencia psicológica muy importante, porque indudablemente forma parte de una pareja joven, forma parte principal de su vida, ¿no es cierto? Y a veces es motivo de causal de divorcio, ¿no? Porque, entre comillas, el varón no cumple como debería ser, ¿no? Pero cuando hay una estabilidad emocional adecuada entre la pareja, entonces la idea es de que se realice el trasplante lo antes posible para que pueda cumplir toda su función tal como debe ser. Otra consecuencia de lo que pasa un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Son múltiples alteraciones que se van a dar a nivel de las alteraciones cardiovasculares y adquieren el primer lugar como causa de morbilidad y mortalidad, ¿ya? La enfermedad coronaria es frecuente porque el paciente con insuficiencia renal sufre de dislipidemia, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Múltiples alteraciones influyen en la génesis de la enfermedad cardiovascular, dentro de los cuales incluye el aumento de recambio de plaquetas, la disminución del factor 8, el consumo del complemento que podrían estar relacionados con la mayor adhesividad a la pared vascular. Las diálisis extracorpóreas genera arteriosclerosis y se relaciona con la alta incidencia de eventos coronarios agudos, ¿ya? Pueden tener miocardiopatía, pero no se ha descrito una lesión característica o patognomónica de la enfermedad, o sea, es variable. Una insuficiencia renal, miocardiopatía, la pericarditis, que ahorita la vamos a ver, etcétera, ¿ya? Entonces, se ha implicado algunas toxinas urémicas, como los fenoles también, parte de esta miocardiopatía, ¿no? La paratormona también influye en su desarrollo. El robo que puede producir la fístula arteriovenosa. Para la diálisis, nosotros necesitamos la fístula arteriovenosa y, como su nombre lo dice, arteria y vena se juntan y eso puede producir a nivel una sobrecarga a nivel del corazón y producir también un padecimiento de insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía, ¿no? Con aumento de volumen ventricular e hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hipertensión bastante importante. La pericarditis que comenté es una manifestación frecuente en los urémicos. En algunos pacientes cede con hemodiálisis, ultrafiltración. En otros casos tiene que ser quirúrgico. Al ser quirúrgico se hace la ventana pericárdica. ¿Qué es lo que pasa? En los pacientes que no cumplen su tiempo de diálisis, que muchas veces dicen, no, yo solamente quiero una vez a la semana porque trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? La urea se va incrementando porque indudablemente la diálisis no es efectiva. Y en vez de ir con, digamos, salir con una urea en 30 o 50, digamos, ¿no? Sale, espera, si es una vez a la semana, en el organismo se almacena 200, 300 de urea. Y eso, a la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Va produciendo esta alteración a nivel de la membrana, ¿ya? Pericarditis. Hace un buen tiempo, ¿no?
La pericarditis se daba en aquellos pacientes que dializaban en clínicas de diálisis en las cuales los filtros eran reusados. Y el reuso normal debería ser 20 veces y a veces reusaban hasta 50 veces. Entonces ese filtro ya no hacía nada, ¿no es cierto? Hoy en día, Dios gracias, no se reusa, ¿no? El filtro usado ese día es descartado inmediatamente. Pocos son los casos que vienen por pericarditis, muy, muy, muy pocos. Bueno, el tratamiento de las manifestaciones cardiovasculares, especialmente la enfermedad coronaria en los pacientes, es similar a lo indicado en los pacientes que no son renales. Lo único que se tiene que tener en cuenta es establecer cuál es la dosis, ¿no? Para que de esta manera no hagamos digamos, alteración nosotros mismos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel del sistema nervioso? Los hallazgos en la radiografía de tórax de sobrecarga hídrica, por eso se ve esta imagen, digamos, una sobrecarga que ocasiona una apariencia alas en mariposa, sin evidencia clínica de falla ventricular o sobrecarga de volumen. Hacen pensar en la presencia de un pulmón urémico. Como magia, se dializa y desaparece esta imagen. ¿Ya? Por eso se llama pulmón urémico. La neumonitis urémica se ha descrito como la presencia de infiltrado a nivel del alveolo de fibrina o de sangre. Las calcificaciones pulmonares pueden presentarse debido a alteración en el metabolismo de calcio. Hablamos de que bueno, hay una alteración, o sea, este trío, llamémosles entre comillas, calcio, fósforo, que van a ocasionar un hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, ese calcio va a ocasionar en determinadas zonas, produciéndose así de esta manera la calcificación. En grados avanzados puede causar disminución de la presión arterial de oxígeno, así como del volumen pulmonar. Bien, ¿qué es lo que pasa a nivel de la piel? ¿No? Vemos a un paciente, generalmente siempre de lejos, al paciente que está pálido, ¿no? Le decimos, por supuesto, tiene anemia, pero nunca sabemos de lejos a qué corresponde esa anemia, ¿no? Que la ha producido, ¿no? En este caso de nuestro paciente con insuficiencia renal, los síntomas varían desde una palidez mucocutánea, astenia, dinamia, por producto de la anemia, hasta sangrado fácil, hematomas y cor anémico. ¿Por qué se da? Por déficit de la eritropoyetina, primera causa y básica. Se da por hemólisis, cuando se está dializando el paciente, a veces por un agente, llámese de líquido que tiene que está dentro del sistema de hemodiálisis, ¿no? Se hemoliza, ¿no? A veces puede ser por pérdidas gastrointestinales, pérdidas sanguíneas en los que se encuentran en plena hemodiálisis, llámese de que están con el catéter, el paciente se mueve o por lo que está encefalopático se lo retira y inmediatamente toda la sangre va al piso, ¿no es cierto? Entonces, esas son las causas por las cuales hay insuficiencia renal, perdón, hay anemia. Los riñones son la principal fuente de producción de eritropoyetina y a medida que declina la función renal, su producción disminuye. Bien, diversos factores disminuyen la vida media normal de los eritrocitos. Sabemos que es de 120 y disminuye a 80 días, ¿no es cierto? En la insuficiencia renal influyen traumatismos por enfermedad microvascular por diabetes, hipertensión y aumento del estrés oxidativo. Hay unas guías DOCI, ¿no? Que siempre son las que nosotros vamos a tenerlas en cuenta, ¿no? Lo que recomiendan, en este caso de la anemia, nos recomiendan mantener un hematocrito en 33 a 36%, niveles óptimos de ferritina, deben estar entre 100 y 500 miligramos por mililitro y el porcentaje de saturación de la transferina entre 20 y 25%. Eso también es importante que lo lean, también es una parte que prioritaria de pregunta, ¿no? Para ver, porque a veces decimos nosotros, ¿no? La anemia es normocítica normocrónica. Entonces, cuando vemos una anemia 8, 9, etcétera, empezamos a dar fierro, empezamos a dar eritropoyetina, pero no,
tenemos que tener parámetros, ¿no? Cómo está la saturación de fierro, la ferritina, etcétera, etcétera. Por eso hay normas en las cuales nosotros debemos dar hasta determinada cantidad y no pasamos, porque el exceso también produce un efecto colateral en el paciente, ¿no? Esta anemia puede detectarse con una filtración glomerular de menor de 60 mililitros por minuto, haciéndose más severa a medida que empeora la función renal. Ya, el déficit de la secreción de eritropoyetina, volvemos a repetir, es el principal mecanismo patógeno. ¿Qué manifestaciones vamos a tener a nivel de dermatológico? Color de la piel, prurito en un 80% y su etiología es la atrofia de las glándulas sebáceas, la cirrosis y la hiperfosfatemia, así como la hipocalcemia, ¿ya? También puede encontrarse calcificaciones metastásicas en piel y tejidos blandos, así como pigmentación amarillenta en la piel o el color oscuro que se ve en los pacientes en diálisis con por depósito de melamina, ¿ya? El paciente, cuando enseña su bracito, sobre todo las mujercitas que están más dedicadas a mirar cualquier granulación que tienen, dicen, me ha salido esto. Entonces hay que explicarle la causa. Pero estas manifestaciones se dan cuando hay un grado avanzado. Por eso, la principal causa que tenemos, el principal objetivo que tenemos nosotros es evitar que llegue a esos estadios. Otra manifestación es la gastrointestinal. Como pueden ustedes ver, la insuficiencia renal y sus complicaciones que va a dar como consecuencia de ese deterioro son prácticamente en todo el organismo, en prácticamente todos los sistemas. En cuanto al sistema gastrointestinal, la gran mayoría quejan síntomas digestivos derivados de enfermedad ácido péptido, en mayor o menor grado, epigastralgia de tipo ardor, dispepsia, incluso sangrado gastrointestinal secundario, gastritis o úlcera péptica. Digamos, cuando va un paciente a la consulta, y, y dice, doctor, tengo molestias gástricas, me arde un poco la típica dolencia que dice en la boca del estómago, tengo acidez, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace el médico? Generalmente dice, ah, ya, bueno, usted tiene una gastritis, ¿no? Le dice a gastritis. Está bien, tiene una gastritis, pero no sabemos gastritis producida por qué, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia renal, indudablemente va a ser gastritis urémica. Por eso el paciente, ¿no? Se puede aliviar un poco, pero el deterioro de la función renal sigue adelante, ¿ya? Y estamos, digamos, pongámonos en el caso de estemos haciendo el serum y el paciente aqueja esto, ¿no? Como ustedes están estudiando y ven todo el deterioro que puede producir la insuficiencia renal, entonces ustedes dicen, no, la doctora dijo que cuando tenían este problema, no solamente voy a pensar en que tiene una gastritis, señora, le voy a pedir cómo está la urea, la creatinina, y oh sorpresa, se encuentra con una urea creatinina. De repente en ese 3B que podemos hacer algo. Ya es un avance muy importante. ¿Bien? Bueno, hay trastornos también de la motilidad intestinal, son también frecuentes, especialmente en la nefropatía diabética, lo que llamamos nosotros la enteropatía diabética, ¿no? En el que el paciente cursa con deposiciones líquidas, ¿no? Con frecuencia, y se le da un sintomático, calma de todas maneras, pero hay que investigar la causa, ¿ya? La angiodisplasia puede presentarse en alguna frecuencia en alguna porción del tracto digestivo. Producen sangrado y un sangrado activo. Generalmente esto cuando ya está en un estadio muy avanzado, ¿no? El paciente está en diálisis y empieza a presentar ese sangrado, ¿no? Bueno, la estadificación. La estadificación, ¿no? Se utilizó para evaluar la calidad o nivel de la evidencia y emitir el grado de recomendación. Por eso será, ¿no? Cadigo estableció una muy importante, bonita, en la que también veamos nosotros el grado que va de A a la D, ¿ya? Y los niveles que va del 1 al 3,
¿no? En la cual, ¿qué es lo que significaba? Leamos uno, ya el grado C, una calidad de la evidencia baja, el efecto verdadero puede ser significativamente al efecto estimado. Y cuando hablamos de un grado 2, por ejemplo, ¿no? La expresión se sugiere, muchos pacientes deberían recibir, el significado es este, ¿no? La acción recomendada, aunque un porcentaje significativo puede ser objeto de una apreciación distinta, ¿no? Como parte de cultura, entre comillas, ¿no? Bien, marcadores de daño renal. Ya dijimos que la proteinuria es uno de los principales elementos que nosotros debemos considerar, ¿no? Hablamos de las alteraciones del sedimento de orina. No se olviden, aprovecharé que tengo a toda la clase para decirles que el sedimento de orina es el espejo del riñoncito, ¿ya? Todo lo que está pasando en ese simple examen de orina es lo que está pasando a nivel del riñón. Y si ustedes están en una posta y ven que este paciente tiene proteína, una cruz que tiene cilindros hialinos, cilindros granulosos, etcétera, entonces quiere decir que eso se está traduciendo a nivel del riñón. Hay que dedicarle interés, ¿ya? Alteraciones electrolíticas, otras alteraciones de origen tubular, estructurales histológicas, alteraciones estructurales de pruebas de de la imagen, ¿no es cierto? En la ecografía ustedes pueden ver detalladamente cómo este riñón, ya exagerando un poco, llega a la atrofia, ¿no? Pero va indudablemente en forma de proyección, ¿ya? Bien, ¿cómo son estas categorías? ¿Ya? Hablamos de categoría que va de la 1 a la 5, lo que hemos estado repitiendo muchas veces, y eso es de acuerdo al filtrado glomerular, y de acuerdo a la albuminuria, que puede ser de la 1, 2 a 3, ¿no? Acá, cuando hablamos de categoría 1, ¿no? Decimos insuficiencia renal crónica 1, ¿no? La tasa de filtración es mayor o igual a 90, normal o elevado, pero acá ya se está presentando esa microalbuminuria, ¿no es cierto? Cuando hablamos de grado 2, que va de 60 a 89, ligeramente disminuido, ¿no? Pero no es tan ligeramente disminuido, porque esa microalbuminuria ya se va convirtiendo en una macroalbuminuria. Cuando va del 3A, de 45 a 59 mililitros por minuto, ¿no? Este, la lectura real, hay una ligera, ¿ya? O moderadamente, está ligera o moderadamente disminuido, ¿no? Moderado, diríamos yo, y el 3B, moderado gravemente disminuido, que la tasa de filtración está entre 30 a 44. Cuando hablamos ya de un estado 4, de 15 a 29, gravemente disminuido, y G5 menor de 15 mililitros por minuto, ahí realmente ya hablamos de un daño más avanzado, ¿no? Por todas estas categorías que nosotros vemos, ¿no? Ideal, nos dice la literatura, para que podamos tener un pronóstico adecuado, ¿no? Sería que podamos nosotros tener al paciente en este 3, ¿no? Porque hablamos de que está ligeramente o moderadamente disminuido para alargar ese tiempo, y en vez de que la insuficiencia renal en 1 o 2 meses llegue ya a un estadio 5, podamos, con la mejor de las suertes, en 1, 2, 3, 4, 5 años de repente. Las categorías de la albuminuria va de A1, ¿no? Con el cociente albumina creatinina, ¿ya? Menor de 30, ¿ya? Normal o ligeramente elevado, de 30 a 300, moderadamente elevado, ahí ya podemos ver que es un estadio grado 2, y cuando va mayor de 300 ya es en un estadio ya más avanzado, ¿no? Esta es la lectura que ustedes van a leer después, la que les he descrito, ¿no? Y este es el cuadrito que ustedes deberían tener, ¿no? Ahora que están llevando la parte de nefrología, ¿no?
en la que está juntando el filtrado glomerular en forma esquemática con las categorías y la descripción, ¿da? Si nosotros hablamos de, a ver, 3B, moderado o gravemente disminuido, que va la filtración entre 30 y 44, ¿no? Cuando tiene una categoría de albúmina A1, ¿ya? Acá vamos a irnos al 3B. Entonces, acá nosotros tenemos de diferente color, ¿no es cierto? En la que podemos decir de que hay un daño que moderado, leve, ligeramente elevado. Cuando ya estamos en el segundo casillero, llámese en la segunda columna, llámese A2, entonces ya sí va en forma progresiva. Cuando ya llegamos al G5 y A3, entonces ahí ya podemos decir que el pronóstico no es nada bueno y que el paciente tiene que, por supuesto, ir a una terapia de soporte, llámese hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante, ¿ya? Aquí está la descripción que podemos ver nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente viene con un grado de insuficiencia renal crónica? Cuando el paciente ya está en un grado de insuficiencia renal crónica, antes de todo, preguntaré, a ver, a Carla, ¿estás por ahí? De repente ya están durmiendo, ¿no? Están cansaditos. Carlita, ¿estás por ahí? ¿O Zoila, tú? ¿Zoila? ¿Zoila, estás por ahí? ¿Zoila? Señorita Zoila, señorita Zoila, ¿está por ahí? Señorita Zoila, señorita Madeleine Ore, o señor, perdón, acá, Madeleine, ¿sí? Sí, doctora, sí me encuentro. Hola, Bueno, yo doctora. pensé que ya no tenía a nadie y que estaba, habla, habla y habla. Es un poquito, por eso me gustan a mí las clases presenciales, porque les puedo ver la carita y hablar y etcétera, ¿no? Ya, ya, hijita, está bien. Entonces, por lo menos tengo asegurada a Madeleine. Bueno, estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es de que nosotros vamos a tener ya que acudir a dar un tratamiento o a dar un diagnóstico más adecuado, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de volumen resistente a diuréticos, cuando hay hiperpotasemia, cuando hay pleuritis o pericarditis, cuando hay una neuropatía periférica, una encefalopatía, desnutrición, cuando hay un excesivo, digamos, molestias digestivas, náuseas, vómitos, hemorragia urémica, etcétera, ¿no? Acidosis metabólica severa, hipertensión resistente, hiperfosfatemia grave, hipocalcemia grave. Bueno, entonces, ¿qué les proponemos al paciente? Hay tres modalidades que debemos proponer: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Cuando hablamos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, la mejor alternativa, recuerden que es diálisis peritoneal, ¿ya? Entre las dos. Pero cuando hablamos de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, entonces vamos a decir que la mejor alternativa es trasplante. ¿Por qué? Porque en el trasplante nosotros ya vamos a cumplir con todas las funciones, ¿no?, del riñón. ¿Qué quiere decir? De que ya no tenemos que utilizar, por decir, eritropoyetina, no tenemos que utilizar, digamos, a ver, calcitriol, cebelamero, etcétera, porque ya cumple toda la función. Cuando hablamos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, aparte del tratamiento en sí mismo, ¿no? Tenemos que utilizar todas las, digamos, el apoyo de toda la medicación que requiere por cada sintomatología de las cuales estamos hablando. Bueno, hemodiálisis consiste en que la sangre se extrae del paciente a través de un circuito extracorpóreo. Se extrae mediante una aguja, ¿verdad?
de una fístula. Ojalá que ya la próxima semana, que felizmente va a ser ya presencial en la práctica, vamos a ir con los alumnos y los doctores de medicina también van a llevarlos a ustedes, ¿no? Para ver cómo es en sí el procedimiento. Pero más o menos vamos a explicar, espero que su imaginación, ustedes también con el Google ingresen, porque hay diferentes películas en las cuales se ve cómo se da este tratamiento, ¿no? Pero bueno, consiste en que la sangre se extrae del paciente a través de un circuito extracorpóreo, se extrae mediante una aguja de una fístula o de un catéter, ingresa al filtro de diálisis, contiene miles de fibritas huecas con una membrana semipermeable, ¿ya? Luego, ¿no? Este, Ahí han podido ver la figurita de... Luego, en la diálisis peritoneal, tenemos nosotros en esa diapositiva un catéter que va al peritoneo. La parte azul es el líquido que está ingresando al peritoneo a través de un catéter y luego se espera 3 a 4 horas para que pueda salir el líquido ya prácticamente con todas las sustancias de desecho, entre comillas, y las membranas, digamos, altamente vascularizada, que es el peritoneo, actúa como un filtro cuando se hace hemodiálisis, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en hemodiálisis? En la parte de arriba de la diapositiva ustedes ven un brazo en el que ven una línea roja y otra azul, ¿verdad? Entonces la línea roja saca la sangre del organismo, que puede ser a través de la fístula o del catéter, pasa por un sistema, ya va al filtro que va a depurar la sustancia de contraste y la va a regresar a través del mismo sistema, indudablemente presiones que se tiene que, nosotros tenemos que programar, es como la laptop cuando ustedes programan algo, ¿no? Y es lo mismo que debemos hacer. En vivo y en directo es más fácil de explicar y esta sangre depurada, entre comillas limpia, llega a través de esa línea azul, llámese venosa, y la llega prácticamente sin el factor de uremia tan elevado como el que ingresó, ¿ya? En la ultrafiltración se remueve líquidos por cambios realizados en la presión hidrostática a través de la membrana de diálisis, ¿no? Este procedimiento se realiza 3 a 4 veces. Haciendo un paralelo con diálisis peritoneal, el dializado peritoneal tiene una presión osmótica u oncótica elevado por la presencia de glucosa o de icodestrina, un almidón. Por lo tanto, el líquido pasa del torrente sanguíneo a la cavidad peritoneal, ya por ósmosis. Los solutos se mueven de acuerdo con una gradiente de concentración por difusión y también se moviliza con el líquido por un mecanismo de convección, ¿ya? Eso también es importante que nosotros lo veamos. Sentamos al paciente, ustedes van a ver una bolsa grande de líquido de diálisis, tiene un catéter a nivel del ustedes ven en el abdomen, en la barriguita que sale, pero eso va directamente al peritoneo. El peritoneo, una vez que ingresa el líquido de diálisis, ¿ya? Que tiene una glucosa, una concentración, ¿no? Sirve para movilizar a través de los poros de la membrana y establecer una osmolaridad, un equilibrio entre las osmolaridades, ¿ya? Sabemos nosotros que la osmolaridad con la uremia es muy alta, ¿no? Y con el líquido que ingresa para hacer la diálisis van haciendo un balance neutro y ahí se va produciendo el lavado, entre comillas, el filtrado de la sustancia nitrogenada, ¿ya? Aparte de este procedimiento que se llama hemodiálisis y diálisis peritoneal, tenemos que hacer, ¿no? El control de la anemia, el control del fósforo, el control ácido básico, la comorbilidad cardiovascular, que es la primera causa de muerte, el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? ¿Cómo controlamos el hiperparatiroidismo? ¿No? Controlando el fósforo y el calcio, la hiperfosfatemia con una dieta baja en fósforo, quelantes de fósforo, sevelamero, disminuye el calcio, suplementos de calcio cuando está disminuido, ¿no? Cuando el calcio está por encima de 10, hay que suspender cualquier
medicación, llámese carbonato de calcio. Cuando está disminuida la vitamina D, nosotros le damos el calcitriol o vitamina D. La anemia en este tipo de pacientes sabemos que es normocítica, normocrónica, ¿no es cierto? La eritropoyetina es factor muy importante, el suplemento del hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 y el control de la paratormona son todo esto que va concomitante con la hemodiálisis y diálisis peritoneal. Bien, el tratamiento de reemplazo renal, ¿no? Las indicaciones aceptadas para este tratamiento de reemplazo, volvemos a repetir, una sobrecarga de líquidos resistente o no responde a diuréticos, la hiperpotasemia, mayor de 6.5, signos de uremia, pericarditis, neuropatía, acidosis metabólica, ciertas intoxicaciones por alcohol y fármacos, también es una pregunta que nos gusta hacerla, ¿da? Acá hay un esquema sobre lo que es diálisis peritoneal, tenemos un filtro en el paciente y ideal sería ver. La paciente, como ustedes pueden ver, está cómodamente sentada con su libro, leyendo sus novelas, ¿no? Ustedes pueden ver un sistema ahí en el cual hay una especie de conexión que está detrás del brazo, que va al catéter peritoneal, ¿no? A la parte del abdomen, ¿no? Y ahí en la parte de arriba vemos una bolsita, ¿no? Que se nota poco, donde está bajando el líquido. Después tiene un sistema de conexión, una llavecita para cuando pase 2, 3 horas puedan ir a la bolsa de abajo donde ya se ha producido la diálisis peritoneal a través del sistema de ósmosis, difusión y convección, ¿ya? Este es un esquema que ustedes pueden ver, lo mismo que explicaba, la bolsa de ingreso, el catéter peritoneal, después de 3, 4 horas sale el líquido ya de desecho. Esto se realiza 4 o 6 veces al día. Existen también las cicladoras en aquellos pacientes que no pueden ir a su casa, perdón, que no pueden estar en su casa porque están trabajando, entonces lo realizan en la noche. Son cicladoras que utilizan unas bolsas de 20 litros, ¿no? Como pueden ver, el paciente está durmiendo y automáticamente se va haciendo ese recambio y en la mañana se va tranquilo a trabajar. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento, la mejor alternativa para aquel paciente que tiene insuficiencia renal? Es el trasplante renal. Ahí ustedes pueden ver los riñones nativos arriba, pequeños, y a nivel de la ilíaca pueden ver ustedes el riñón ya trasplantado. Existen tres fases para el trasplante renal. Una fase es la conexión, ¿ya? Que se hace entre la arteria renal, ¿ya? Y la ilíaca, la arteria ilíaca. Y la vena, entonces se llama fase vascular, implante vascular. El otro implante vendría a ser el uréter del riñón que ha sido donado a la vejiga, ¿ya? Cuando los riñones no se retiran, tenemos 3 uréteres ahí, ¿no es cierto? 2 riñones que no funcionan y el trasplantado que funciona. Para llegar a este, digamos, momento de trasplante renal, el paciente tiene que ser evaluado, pero minuciosamente. No tiene que tener ningún proceso neoplásico, ningún proceso infeccioso, ninguna alteración, ¿ya? Que altere el trasplante renal, ¿ya? Entonces va prácticamente evaluado y eso dura más o menos unos 6 meses y hay un comité en la que va viendo cada una de las evaluaciones, cardiología, neumología, neurología, gastroenterología, etcétera, todo el sistema del organismo, ¿no? Y para dar el pase. Luego, si es con donante vivo, ese trasplante se puede realizar prontamente, ¿no? También se evalúa al donante vivo, llámese papá, mamá, hermano, ¿no? Con la seguridad, dándole la seguridad al donante vivo de que el riñón con el que va a quedar no va a tener ninguna alteración. Porque si este paciente tuviera cálculos, ¿no? Litiasis o que tuviera poliquistosis, no pueden ser donantes, porque posteriormente van a desarrollar una insuficiencia renal
y su causa sería, en este ejemplo, poliquistosis, ¿no? O si de repente tienen antecedentes de diabetes, tampoco pueden ser donantes. Tendrían que esperar a un donante cadavérico. El donante cadavérico, por supuesto, demora mucho más tiempo, ¿no? Eso se hace a través de compatibilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué complicaciones nosotros podríamos tener acá? ¿Ya? Primero demos una pequeña lectura, ya están cansaditos ustedes, pero vamos a terminar de la mejor manera nuestra clase. Entonces, decimos, el tratamiento ideal para cualquier paciente con insuficiencia renal, es el trasplante renal. Dice, consiste en la colocación de un riñón sano de otra persona, donante cadavérico, vivo, relacionado o no. La fosa ilíaca derecha o izquierda, en la vena y arteria ilíaca externa, y el ureter se implanta en la vejiga, como les dije anteriormente. Para que se evite de rechazo, nos valemos de los inmunosupresores. Desde el momento que nosotros, antes del trasplante, ya se le va dando un tratamiento de tipo inmunosupresor para evitar el rechazo, ¿ya? Entonces, por acá tenemos algunas pautas, ¿ya? Y siempre tenemos recomendaciones en las cuales, ¿no?, para nuestro paciente o la persona, amigo, familiar, etcétera, ¿no? Porque dice, le preguntan, doctora, ¿debo tener mucha agua para que mi riñón no se malogre? Así con ese término te dicen, ¿no? Entonces tú tienes que decir, ¿tienes antecedentes diabéticos? ¿Tienes antecedentes de obesidad? Etcétera, de hipertensión. Lo primero que tienes que hacer es controlarte tu presión, tu glicemia, etcétera. Ahora, ¿puedo tomar mucha agua? No, el agua normal que uno debe tomar, ¿no? Indudablemente, ¿no? Por eso acá, las personas mayores no les gusta tomar mucha agua, ni los niños tampoco. Entonces, a ellos sí hay que, digamos, recalcar un poco eso, hacer ejercicios, ¿no? Que es parte de la salud, tanto mental como física, ¿no? El controlar su régimen alimentario, las comidas chatarras, etcétera, que lo que van a producir es un exceso de colesterol y también, hasta cierto punto de vista, peso, ¿no? El consumo de sal siempre se ha dicho que debe ser bastante controlado en todos, sea persona normal, sea persona que realmente, y sobre todo en aquellos que tienen hipertensión, ¿no? También alto contenido proteico. Hay muchos jovencitos que empiezan a hacer alzar pesas, etcétera, de cosas, quieren verse musculosos, ¿no? Entonces les dan unos preparados de alto contenido proteico. Hay que medir cómo va la urea de la creatinina, porque también tenemos que evitar alguna nox a nivel de riñón, ¿ya? Indudablemente que las conservas, ¿no? Disminuir el consumo de azúcar, en la medida que sea posible, las bebidas azucaradas, carbonatadas, lo normal que que una persona debe tener. Consumo moderado de alcohol, no fumar, porque ya dijimos que el tabaquismo producía cierto grado de proteinuria, ¿no? Bien, antiinflamatorios, no solo en ocasiones puntuales, sino bajo prescripción médica. Ya les había contado que hay muchos pacientes que empiezan a utilizar los antiinflamatorios como si fueran caramelos. Entonces es una causa bastante importante para la insuficiencia renal. Controles periódicos del estado de salud, especialmente analítica de sangre, de orina, ya, donde se puede ver la urea y la creatinina, por lo menos al año, así, en su casa, en su familia, y sobre todo en los pacientes, cuando demos una educación en salud, debemos decir que va de la mano la hemoglobina, que siempre vemos nosotros, que decimos si está anémico, no está anémico, la urea, la creatinina, un examen simple de orina, y con eso podemos detectar algo en forma precoz, ¿ya? Ahora, la enfermedad renal, cuando un paciente tiene insuficiencia renal, ¿no? Y va a un programa de diálisis, no solamente es la persona afectada, sino afecta a toda la familia. Es un problema importante en la familia. El paciente, nadie quiere estar enfermo. Y cuando el paciente está enfermo, entonces, ¿qué sucede?
su estado emocional baja bastante, entonces tiene que tener el apoyo de toda la familia, ¿ya? Y bueno, y hablando en forma a nivel, digamos, macro, ¿no? Decimos que hay un enorme impacto económico en los gobiernos y por lo tanto en la sociedad. Hablábamos sobre el iceberg, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Que el equipo multidisciplinario debe seguir, ¿ya? No vamos a ahondar mucho sobre esto. Yo quisiera terminar, porque ya me parece que esta es la última diapositiva, ¿no? En el que el autocuidado y el automonitoreo, ¿no es cierto?, debe implicar la participación activa del paciente o del cuidador según el contexto clínico del paciente. Ya, y hay parámetros básicos de la presión arterial, el control frecuente de la glicemia, los pacientes diabéticos sobre todo, ¿no? Hemoglobina glicosilada, etcétera, ¿no? Son parámetros muy importantes que nosotros debemos considerar, ¿ya? Siempre pensar que la prevención es lo más importante en nuestros pacientes, que otro factor importante es el nivel socioeconómico que nosotros debemos tener en cuenta, porque mm, hay salud y a veces no hay forma de cómo solventar esa salud. Prevenir es lo más importante, ¿ya? Bien, un poco más y he corrido, porque si no, ya no voy a tener alumnos, aunque por ahí tengo ciento y tantos, a ver, vamos a ver, ¿cuántos alumnitos tengo? No. Bueno, entonces, recordamos con mucha frecuencia de que el paciente, tener en cuenta esto, que el paciente va diciendo de que nunca tuvo ni hipertensión, ni diabetes, ninguna alteración del riñón y que sin embargo va con insuficiencia renal. Nosotros que estamos estudiando, ustedes que están estudiando medicina, dicen, eso no puede ser posible, algo ha ocasionado. Ahondar que el paciente es una Biblia y que hay que buscar hojita por hojita, o sea, síntoma por síntoma, para más o menos dar al diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Chicos, los dejo en libertad, pueden ir a descansar, ¿ya? Me quedaron 67 participantes. Muy bien, ahí veo que Soylita ha sido una de las primeras, Madeleine también, ¿ya? Por favor, si no hay ninguna pregunta, hemos culminado la clase. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Por nada, Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídese. Gracias.